Comentario de Salmo capítulo 9. Confía en Dios, Él tiene el poder para restaurar. Introducción. Este salmo ha sido llamado Canto de Acción de Gracias. Ver su título en la Biblia Reina Valera revisada. El poema alaba a Dios por ser el juez justo que castiga a los impíos y defiende a los oprimidos. Solo el versículo 13 interrumpe momentáneamente la sucesión de notas triunfantes que componen este cántico. Este es el primero de los salmos acrósticos o alfabéticos, Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145, aunque la forma acróstica no se sigue tan rígidamente como en algunos otros de este grupo. Cada verso de la primera estrofa de los salmos enumerados comienza con Aleph, primera letra del alfabeto hebreo. De allí en adelante solo el primer verso de cada estrofa sigue esta regla, aunque hay excepciones en el orden mencionado. Este salmo tiene 10 estrofas exactamente iguales. Siguiendo el modelo general de los salmos acrósticos, se hace resaltar el pensamiento mediante diversas repeticiones, sin que haya una marcha progresiva nítida, ni una secuencia determinada en la organización de las ideas. Algunos piensan que en 2 de Samuel 8 se encuentra un marco histórico apropiado para este salmo, aunque no presenta ninguna referencia específica a incidente histórico alguno. Varios manuscritos hebreos, la Septuaginta y la Vulgata presentan los salmos 9 y 10 como uno solo. También lo hace la Biblia de Jerusalén. Ver la página 631. Con referencia al sobrescrito ver las páginas 622, 633. 1. Con todo mi corazón. El salmo comienza con la más profunda gratitud, nada de afecto dividido. El salmista alaba a Dios con todas sus facultades, su expresión de gratitud es cabal y sincera. No sirve a Dios solo de labios. Todas tus maravillas. El salmista siempre anhela alabar a Dios por todas sus bendiciones, y no solo por la liberación que constituye la causa inmediata de su alabanza. En los versículos 3 al 5 se alude a una intervención divina específica. 2. Cantaré. Hebreo samar, raíz del sustantivo mismor, salmo. Samar significa cantar o tocar un instrumento. Quiero salmodiar a tu nombre, Biblia de Jerusalén, versículo 3. Altísimo. Hebreo, Elión, ver comentario de Salmo 7, 17. Dios es el soberano de toda la tierra. 3. Delante de ti. Cuando Dios interviene, el enemigo cae. La victoria se obtiene gracias a la manifestación del poder de Dios. 4. Mi derecho y mi causa. Dios había defendido la causa justa. Él es el vindicador. Te has sentado. Con esta frase se describe al juez que ocupa su trono, ver versículo 7, para hacer justicia. Decide en favor del salmista. 5. Naciones. Hebreo goyim, pueblos, ver comentario de Salmo 2, 1. Borraste el nombre. Cuando una nación queda completamente subyugada, deja de nombrarse entre los estados soberanos. 6. Los enemigos han perecido. La primera parte del versículo dice literalmente, el enemigo y se acabaron, desolaciones para siempre. Este versículo presenta un cuadro de la total destrucción del enemigo. 7. Pero Jehová. En el texto hebreo del versículo 6, el último término es ema. La mayoría de las versiones dejan sin traducirlo, porque su sentido, ellos, no concuerda con el contexto. Por las comprobaciones ugaríticas, ver página 624, se sabe que ema también significaba he aquí. Si tal es su significado aquí, ema debería ser la primera voz del versículo 7 y leerse, he aquí, Jehová permanecerá para siempre. Con solo cambiar la puntuación, que no existía en el tiempo del salmista, y colocándola antes de ema y no después, se mejora la forma acróstica del salmo. Con este reajuste, el versículo 7 comienza con la letra hebrea e, lo que no ocurre si se deja la puntuación tal como está en el texto hebreo. Permanecerá. Literalmente, está sentado. En contraste con la desolación del versículo 6, Dios permanece para siempre sentado sobre su trono, desde donde juzga con equidad. Mudanza y muerte veo alrededor, no mudas tú, conmigo sé, Señor. 8.
Él juzgará al mundo. Compárese con Apocalipsis 20, 12, 13. Así como Dios fue el juez justo en el caso histórico del cual surge el Salmo, también lo será en el juicio final. La cuarta estrofa del poema, formada por los versículos 7 y 8, comienza con la quinta letra del alfabeto hebreo, siempre que se haga la modificación señalada en el comentario del versículo 7. Falta Dalek, la cuarta letra. 9. Refugio. Hebreo Miesgav, elevación segura, ver Salmo 18, 2, 46, 7, 48, 3. 10. En ti confiarán. Puesto que Dios lo rige todo por leyes, actuará con justicia, ver Salmo 62, 8, 64, 10, 111, 5. Conocen tu nombre. Ver comentario de Salmo 5, 11, 7, 17. Conocer el nombre de Dios significa entender su carácter. No desamparaste. Los seres humanos pueden apartarse de Dios, pero Él nunca abandona a sus hijos. 11. Cantad. En vista del santo carácter de Dios y de su benevolencia para con la humanidad, el salmista exhorta a que se lo alabe. Sión. Ver comentario de Salmo 2, 6. Ver Salmo 3, 4, 5, 7. Entre los pueblos. Las maravillas que Dios ha realizado en Israel deben proclamarse a todas las naciones, para que éstas también lo reconozcan y gocen de su protección. La misericordia de Dios no era solo para Israel, ver Salmo 105, 1. Esta idea se repite mucho en los Salmos. Si Israel hubiera aprendido esta lección, nunca habría existido el rígido exclusivismo de los fariseos. 12. Demanda la sangre. Compárese con Génesis 9, 5, en donde el verbo hebreo inquirir se traduce demandar. Se presenta a Dios como el ejecutante que castiga al culpable. El homicidio es un pecado terrible que Él no puede pasar por alto, Génesis 4, 10. Él es el pariente cercano de Israel que ha prometido vengar el derramamiento de sangre inocente. Ver comentario de Ruth 2, 20. 13. Las puertas de la muerte. Los hebreos asociaban la muerte con el Sheol, morada figurada de los muertos. En las descripciones poéticas, aparece como un lugar cuya entrada estaba protegida por puertas. Isaías 38, 10. Según el concepto babilónico, Sheol era una ciudad encerrada dentro de 7 muros, con 7 puertas de doble cerrojo, para evitar que los muertos volvieran a la tierra de los vivos. El salmista consideraba que se había acercado tanto a las puertas de la muerte, que solo Dios podía rescatarlo. Por esto, frente a un nuevo peligro, busca liberación en Dios. La expresión puertas de la muerte también aparece en Salmo 107, 18. En el Salmo 9 solo el versículo 13 interrumpe la sucesión de declaraciones triunfantes. 14. Para que cuente. Puesto que los muertos no pueden alabar a Dios, Salmo 88, 10 al 12, 115, 17, el salmista pide al Señor que lo salve para que pueda alabarlo entre los vivos. Puertas. En contraste con las puertas de la muerte, versículo 13, estas son las puertas de la ciudad, en donde el pueblo se reunía para intercambiar las noticias, antiguo sustituto del periódico actual. Era un lugar apropiado para la publicidad, el ágora de los griegos, el foro de los romanos. Hija de Sión. Los habitantes de Jerusalén. Se consideraba que Sión o Jerusalén era la ciudad madre. El nombre de Sión, aquí y en el versículo 11, indica que este salmo se compuso después de que Sión o Jerusalén llegó a ser capital del reino y sede del culto. 15. Las naciones. Los pueblos idólatras que se habían levantado contra el salmista. Ver comentario de Salmo 2, 1, 9, 5. En el hoyo, en la red. Estas frases, figuras de dicción tomadas de 2 métodos de cazar animales, expresan la misma idea de Salmo 7, 15. El mismo pensamiento se repite en el versículo 16. El castigo corresponde con el crimen. 16. En el juicio. Al permitir que la maldad de las naciones volviera sobre ellas mismas, Dios mostró ante todo su poder salvador. La obra de sus manos. Compárese con el versículo 15 y con Salmo 7, 15. Y Gallon. Este vocablo aparece además y únicamente
en Salmo 19, 14, donde se traduce meditación, y en Salmo 92, 3, donde se traduce tono suave. Se desconoce el sentido exacto del término, y es difícil explicar su inserción en este punto del poema. Posiblemente sea la indicación de algún sonido musical o de un interludio para su presentación en público. Selah. Ver la página 635. 17. Serán trasladados. Literalmente, volverán. El mismo verbo se traduce volvieron en el versículo 3. 18. Será olvidado. Juego de palabras con la forma verbal olvidan del versículo 17. Dios no olvidará a los que necesitan liberación y protección. Menesterosos. Tanto este vocablo como pobres, en la segunda parte del versículo, representan no solo a quienes sufren necesidad física sino también a los que viven oprimidos. Ver comentario del versículo 12. Esperanza. El ferviente deseo de lograr la liberación. No siempre serán frustrados los pobres y necesitados. 19. Levántate, oh Jehová. El salmista pide solemnemente que Dios actúe como juez de la tierra. Ver comentario de Salmo 3, 7. El hombre. Hebreo, enos, hombre, el hombre débil en notable contraste con Dios, el poderoso juez. Ver comentario de Salmo 8, 4. Delante de ti. Del hebreo pane, rostro. El término ugarítico, ver página 624, pien también significa rostro, pero además se lo usa con el sentido de voluntad o propósito, definición que comparte con el vocablo cananeo pano, que aparece en las cartas de Amarná, ver tomo 1 página 112, 113. Por lo tanto, aquí, y en otros pasajes, Salmo 21, 9, donde se traduce ira, Salmo 80, 16, donde se traduce rostro, y Salmo 82, 2, donde se traduce personas. Quizá pane debería traducirse voluntad. Así traducido, el texto se leería, son juzgadas las naciones según tu voluntad. 20. Temor. Hebreo mora, cuyas consonantes son las mismas de la palabra que se traduce maestro. La Septuaginta y las versiones siríacas usan esta traducción. Hay quienes consideran que en la grafía de mora hay un error, y que la palabra debe ser mora, temor. Biblia Reina Valera revisada y Biblia de Jerusalén. Otros opinan que es una forma incorrecta de escribir meera, maldición, lo que daría la traducción pon sobre ellos una maldición. Hombres. Hebreo, enos. La misma palabra del versículo 19. El poema termina haciendo resaltar la idea de la fragilidad humana delante del juez de toda la tierra. Selah. Ver la página 635. Comentario de Salmo capítulo 9.